Desde la antigüedad, los mal llamados dioses se siguen manifestando a los terrícolas básicamente por dos cosas: por necesidad o por placer. Y siendo un poco más específicos, para buscar en los humanos cierto aprovechamiento de orden psíquico como también de orden material, y en algo muy particular como es para alimentarse de sangre y vísceras a fin de mantenerse fuertes y vigentes. Y es precisamente sobre estas cosas a las que nos vamos a referir en este primer video de esta serie que hemos llamado Ovnis y Sangre, el regreso de los antiguos dioses. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Aún en nuestros días encontramos muchas tribus que continúan ofreciendo sacrificio de animales y sangre a sus dioses. Por ejemplo, los Osugus en el centro de África, en el día de la gran solemnidad, se tumban en el suelo mientras el supremo brujo sacerdote los rocía abundantemente con la sangre de los animales sacrificados. Esta práctica, que en nuestros días es para muchos un acto de ignorancia y crueldad, es la misma práctica que los antiguos hebreos realizaban como ofrendas agradables para su Dios. El mismo Dios que hoy es venerado y adorado por el cristianismo con cánticos y ofrendas. Ese Dios que ha sido considerado por ellos como el único y verdadero por encima de los otros dioses. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace el Dios único exigiendo lo mismo que los demás dioses? Exigiendo sangre y sacrificio como lo hacen los dioses mesopotámicos, egipcios y mesoamericanos. ¿Y por qué tiene que ser precisamente sangre y vísceras de toros y carneros, algo que con mucho esfuerzo crían los pueblos pobres para su sustento? ¿Cómo es posible que algo que se corrompe con facilidad y en pocas horas se vuelve maloliente sea algo agradable para un Dios? A nuestro parecer, una práctica que no guarda ninguna relación con el amor y la obediencia. Sin embargo, son las dos cosas que precisamente ellos pretenden simbolizar. Ritos que solo nos llevan a sospechar que algo extraño hay en torno a la sangre cuando tan universalmente la vemos relacionada con el fenómeno religioso. Cuán importante era este sacrificio de sangre y vísceras que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, a través del libro de Levítico, instruye tan meticulosa y cuidadosamente a sus sacerdotes sobre la selección de los animales que pedían sacrificio y sobre cada detalle de cómo debían manipularse las vísceras, grosuras y entrañas de los mismos. Creo que todos estos detalles nos despiertan a reflexionar debido a las grandes semejanzas que tienen con hechos igual de extraños que están sucediendo actualmente con la aparición de los ovnis. Cuán importante era la sangre en las religiones antiguas, incluida la judeocristiana, que con sus innumerables testimonios bíblicos no podemos negar que al compararlos con los actuales sucesos que en adelante expondremos, podríamos presentarlos como una prueba de que estos antiguos dioses todavía están interesados en la sangre humana, en sacrificios de animales y de su sangre en nuestros días. Vayamos despejando dudas, pues aún para los teólogos modernos no hayan explicación alguna de que haya apariciones de sacrificios de animales y aún de personas sigan ocurriendo en nuestros días. Hoy nos encontramos con hechos sorprendentes e irrefutables que los ovnis acostumbran con cierta periodicidad a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente de vacas y toros que previamente han sacrificado ellos en las granjas. Estas carnicerías o descuartizaderos siempre están sucediendo durante la noche en muchos lugares del planeta
y aunque las autoridades de algunos países han sido avisadas por los ganaderos perjudicados y han intervenido activamente para dar con el causante de las matanzas, hasta la fecha no han podido dar explicación alguna. En este video, por causa de lo extenso del material, tomaremos como ejemplo solo uno de los muchos casos y sobre los cuales estaremos ampliando en nuestros próximos videos. Y es el caso de muertes de animales domésticos en Puerto Rico a manos de los tripulantes de los ovnis en los años 1974 y 1975. El cual fue investigado por autoridades y varias personas dedicadas a la investigación del fenómeno ovni. En el mes de septiembre de 1974 hubo en toda la isla, pero especialmente en el oeste y en el suroeste, una oleada de avistamientos, y a la mañana siguiente la radio comunicaba que en una pequeña granja habían aparecido sacrificados animales de una manera muy extraña. Entre ellos había cerdos, gansos, novillas y cabras, todos ellos con las heridas típicas que presentan los animales sacrificados por ovnis en otros distantes lugares del planeta. Señales que además asombraban a todos y en especial al atribulado dueño. No había trazas de sangre en ninguno de los animales, a pesar de que las heridas que tenían eran profundas, incluso en los gansos, que siendo tan blancos no había la mínima mancha de sangre. Durante los próximos días, los periódicos siguieron informando de más animales muertos en la misma región sin que se pudiese explicar las causas. Los dueños de las granjas quedaron muy intrigados no solo por la muerte de sus animales, sino también por la cantidad de luces que por la noche se veían en el cielo, cuyos testigos aseguraban se parecían a las luces giratorias que los coches de la patrulla de la policía llevan en la parte superior. Es muy notorio que en el Antiguo Testamento se hable más de sangre y sacrificios que de amor y de la actividad de los Anunnakis llamados dioses, tal como lo hemos probado en anteriores videos. Actividad extraterrestre muy semejante al fenómeno ovni actual que hemos identificado con los mal llamados dioses de la antigüedad. Relacionar estas muertes con los ovnis no proviene de deducciones o de la falta de una explicación convincente por parte de las autoridades, sino por los miles de casos conocidos de esta índole y los testimonios directos de los testigos presenciales. A pesar de todo esto, aún son muchos que creen que esto se trata de una leyenda y lo ven como algo chocante e increíble. Pero eso mismo que los antiguos dioses pedían en la antigüedad, hoy debido a los avances del ser humano, ya no lo piden como adoración, sino que toman sin permiso animales para sacrificarlos y extraer su sangre, y a cambio han implementado para los humanos cultos de adoración para alimentarse energéticamente de ellos. ¿Por qué? ¿Extraen ellos de la sangre algún producto que les sirva para algo? Ese componente aún no lo sabemos, pero lo que sí podemos decir con exactitud y sin temor a equivocarnos, por lo que tenemos muy claro, es que todos los que nos dedicamos a investigar sobre la relación de los dioses con las religiones y el fenómeno ovni, es que la sangre y ciertas vísceras son el común denominador entre los dioses de la antigüedad, incluido el Dios de la Biblia y los ovnis de nuestros días. El hecho atestiguado no solo por todos los libros de los historiadores antiguos, sino por el libro considerado por excelencia por la tradición religiosa como la palabra de Dios, la Biblia, en donde vemos que Yahvé se dedica minuciosamente
página tras página a explicarle a Moisés qué era lo que quería que se hiciese con la sangre y con las vísceras de los animales sacrificados. Yahvé pide a Moisés sacrificios de adoración, entregándole una serie de pormenores y de órdenes minuciosas de cómo debía degollar a los diferentes animales, qué es lo que debería hacer con las diferentes vísceras y sobre todo cómo tenía que manipular la sangre. De seguro que Moisés conocía muy bien cómo eran los sacrificios que los egipcios y los pueblos mesopotámicos hacían constantemente a sus respectivos dioses. Ahora se encuentra con que ese que se identifica ante él como el único y verdadero Dios le pide exactamente que haga lo que otros dioses también pedían a sus reyes y sacerdotes en sacrificio. Si miramos esto con una mente libre de prejuicios, las siguientes preguntas podrían aclararnos el panorama. ¿Qué tiene que ver la muerte de un cabrito y diseccionar sus vísceras de tal o cual modo, o el derramar su sangre en determinados lugares con la demostración del amor a Dios y de la obediencia a sus mandatos? ¿Qué tiene que ver degollar una vaca con el sincero arrepentimiento y con el reconocimiento de los propios defectos? Si seguimos adentrándonos y razonando, tendremos derecho a pensar que quizás sea natural quemar la madera, pero que es totalmente antinatural quemar la carne, pues cuando ésta se quema como se hacía en los holocaustos, impregna el ambiente con un olor a grasa tan penetrante, muy desagradable. Así que pensamos, ¿cómo podría ser esto una ofrenda agradable a Yahvé? ¿Qué tipo de Dios se agrada de algo tan maloliente? Para sustentar lo anterior, no tenemos que buscar muy lejos, y aquí te compartimos solo uno de los muchos textos del Antiguo Testamento que nos sirve como ejemplo, y dice esto en Levítico capítulo 3 y 4. Quien ofrezca un sacrificio pacífico, si lo ofreciera de ganado, mayor, macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá a Yahvé. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, derramarán la sangre en torno del altar. De este sacrificio se ofrecerá a Yahvé en combustión el sebo y cuanto envuelve las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones y los lomos, y el que hay en el hígado sobre los riñones. Y así sigue explicando detalladamente a lo largo de los capítulos siguientes qué es lo que los sacerdotes tienen que hacer con las vísceras en caso de que en vez de ser vacas, toros o novillos, fuesen cabras, corderos o aves, y de acuerdo a los diversos pecados por los que se ofrecen los sacrificios, y dice esto: si es sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Llevará el novillo a la entrada del tabernáculo y después de ponerle la mano sobre la cabeza, lo degollará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará ante el tabernáculo, y mojando un dedo en la sangre, hará 7 aspersiones ante Yahvé, vuelto hacia el velo del santuario. Untará con ella los cuernos del altar de la timiama y derramará sobre el resto de la sangre en torno del altar de los holocaustos. Cogerá luego el sebo del novillo sacrificado por el pecado y el sebo que cubre las entrañas y cuanto hay sobre ellas, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el que hay entre ellos, y los lomos y la redecilla del hígado sobre los riñones.
la piel del novillo, sus carnes, la cabeza, las piernas, las entrañas y los excrementos, lo llevará todo fuera del campamento y lo quemará sobre leña. Lo sorprendente de esto es la respuesta de Yahvé cuando ellos cumplían obediente su mandato, y dice esto: y toda la asamblea se acercó poniéndose ante Yahvé y Moisés y dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé, hacedlo y se mostrará la gloria de Yahvé, la famosa nube en que Yahvé se manifestaba y desde la que les hablaba. Y así era como Yahvé se agradaba para mostrarles misericordia a través de un holocausto descuartizado. Qué sospechosa coincidencia entre la manera de actuar de este Dios y de los dioses de la antigüedad con los misteriosos visitantes del espacio de los tiempos modernos, cuyas naves tienen frecuentemente un balanceo tan semejante al de Yahvé y la pierna derecha, balanceando también al ofrecerla tal como había mandado a Moisés. Al parecer, la sangre y las vísceras eran para Yahvé como una idea fija y obsesiva, pero lo grave es que Baal, Moloc, Dagón también les pedían exactamente lo mismo a los pueblos mesopotámicos, y Júpiter, Zeus, les pedía los mismos sacrificios a griegos y romanos. Y si saltamos a América, nos encontramos con que Huitzilopochtli les pedía lo mismo a los aztecas, y con el agravante que éste les exigía que la sangre fuese humana en ocasiones. Si este video contribuye con tu despertar y aporta información útil para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te informe cuando subamos el próximo video.